y han trabajado en varios sectores, sobre todo dirigidos a la economía y con el que vamos a dialogar. Antes lo voy a saludar. Gonzalo, buen día, ¿cómo te va? Estimado Mario, un gusto estar en tu programa. Muy buenos días. Bien, ¿te animas a hacer un análisis preliminar a lo que ha ocurrido ayer? Bien, desde el punto de vista económico, mi percepción es de que hemos alcanzado una salida razonable, porque si bien el anuncio principal es la abrogación del decreto 5503, el acuerdo fija algo sumamente importante para el futuro económico, que es que se va a mantener el tema del ajuste en el precio de los combustibles, que era el tema más urgente e importante en el corto plazo, junto con algunas medidas de mitigación o de compensación social y económico. Entiendo que todo eso va a quedar de lo que contenía este decreto y se va a trasladar a un nuevo decreto, ¿no? Que lo va a mantener en las condiciones en que se ha implementado eso. Eso creo que es sumamente importante, mucho más viendo hacia atrás, estimado Mario, de que el gobierno anterior no ha tenido, pues, digamos, la movida política suficiente como para haber implementado en su momento esta medida. Si realmente era insostenible que tengamos tanto desfase, una brecha tan grande entre el precio interno de combustibles y el precio al que importa Bolivia, importa fundamentalmente el gobierno nacional en dólares, con dólares que no hay y que estamos usando de prestado, y antes con las reservas del Banco Central. Entonces, eso creo que es sumamente importante y ahí creo que habría que valorar, incluso diría, la decisión de las organizaciones movilizadas en el sentido de aceptar este hecho fundamental. Sabemos que hay sectores que quieren la abrogación total y volver hacia atrás a como estábamos hace un mes, ¿no es cierto? Pero eso en términos económicos es insostenible y ahora tenemos, diríamos, un pequeño pilar para seguir dando otros pasos en términos de económicos, porque estabilizar la economía, empezar a remontar de esta crisis económica que todavía está en declive, necesitamos todavía dar otros pasos decisivos para así, pues en el mediano plazo, en el mejor de los casos, alcanzar una situación de estabilidad y de por lo menos de no crecimiento cero en términos de Producto Interno Bruto. Ahora bien, es indudablemente un análisis que se hace ya en la profundidad necesaria. Ahora, ¿tiene esto una lectura política? No hay duda, no hay duda que tiene una lectura política, pero se analiza esto desde, no sé, no creo que la ciencia política se anime a hacer un análisis desde la coyuntura, sino desde el significado a largo plazo de eso. Tú tienes esa posibilidad siempre de dejar a un lado esa coyuntura, dejarnos a los periodistas hacer eso, que somos tan más superficiales, pero en este contexto de ir un poquito más allá de la inmediatez, creo que tú puedes decirnos si los decretos que ha derogado el gobierno van a poder ser negociados y ya en un, ¿qué te digo?, en una posición de debilidad del gobierno. Eh, Sí, efectivamente hay una tarea grande, que lo que ahora se está hablando como todo lo que queda fuera del decreto, no está claro por dónde se va a reencaminar no solamente las negociaciones, sino el diseño, la formulación y la reformulación de lo que inicialmente el gobierno había planteado como un plan de estabilización económica de mediano y largo plazo. Y en esa perspectiva, efectivamente, esa es una tarea política grande. Espero que también todos tengamos lecciones aprendidas de estos días de conflicto, Mario. Y por lo menos desde mi punto de vista, creo que todo tiene que girar en torno a la elaboración y aprobación de una ley de urgencia económica.
Ahí creo que el gobierno se ha precipitado porque la Constitución en el artículo 172, en el inciso 24, establece específicamente que el presidente tiene la facultad de enviar una ley de urgencia económica al Parlamento y el Parlamento a su vez tiene la obligación de hacer un tratamiento prioritario, un tratamiento por el camino expedito para que eso responda pues a las necesidades más apremiantes que tenemos en el país. Ese creo que es el reto principal. En ese sentido, políticamente es bien desafiante eso porque una ley de urgencia económica significa tener acuerdos, por ejemplo, sobre esto que ahora se ha debatido, de las inversiones y de capital de riesgo que Bolivia necesita atraer de la inversión extranjera. Esto es fundamental para reactivar especialmente las actividades del sector extractivo que tienen pues potencial económico y de exportación. Creo que es fundamental también en esa medida el hecho de encontrar un camino mucho más de pacto social respecto a las medidas ambientales, estos estudios de impacto ambiental, social, incluyendo los derechos a la consulta. Creo que estamos todos en lo fundamental de acuerdo que eso es parte del juego democrático, pero sabemos también por la experiencia de los últimos años que no hemos podido. Ahora, la pregunta siguiente viene a el tema de negociación, tácticas, estrategias. Hay politólogos que nos hablan bastante de esto y que el gobierno tenía una estrategia definitiva en esto y que abrogar el decreto no significa bajo ninguna circunstancia a un retroceso, puesto que se han mantenido los elementos que sostienen la base de este decreto. Y te digo cuál es. Por ejemplo, se mantiene la decisión de quitar la subvención, se mantiene el incremento al salario mínimo y se mantienen los incrementos a los bonos. Esto ya nos dice algo. ¿Se trata de una debilidad o se trata de una estrategia? Te vuelvo a reiterar esa pregunta. Sí, efectivamente se mantiene lo fundamental, que sería lo relativo al ajuste macroeconómico en el corto plazo, y que creo que es un logro en el sentido de que la mayor parte de la población ha aceptado fundamentalmente los precios que rigen ahora para el tema de los combustibles. Sobre si es una estrategia el haber pretendido un decreto mucho mayor y retroceder hasta este punto, no lo sé, no podría interpretar. Tendría mis dudas, Mario, por lo siguiente, porque a cambio todo este proceso, todo este conflicto ha representado un desgaste político fuerte para el gobierno nacional. El decreto ha sido cuestionado no solamente por cuestiones de forma, sino también de fondo, ¿no? Y sobre todo, pues, había redacciones y partes que tenían una pretensión de concentrar excesivamente el poder en manos del presidente para tomar decisiones en materia económica por encima de muchas leyes vigentes en materia económica y financiera. Entonces, en ese sentido, creo que no ha sido positivo para el gobierno. Si hacemos suma y resta, ahí creo que saldría perdiendo. Entonces, tendría que haber sido una estrategia que quizás en su momento no midió este tipo de consecuencias si es que fuera esto premeditado, pero en cualquier caso creo que no ha sido, digamos, para el gobierno con bajo costo en términos políticos, y eso va a quedar y eso va a condicionar la manera en que van a tener que replantear las medidas económicas en una eventual ley de urgencia económica que se tendría que ya tramitar y empezar a trabajar, y en este caso incluyendo a la Asamblea Legislativa, ¿no? Una relación también deteriorada que habría que reconstruir. Uh-huh. Ahora, es obvio que si uno repasa algunos apuntes de la ciencia política, uno se entera que en realidad no vence el que impone su decisión, sino el que tiene la capacidad de, por ejemplo, desmovilizar lo que, si nos referimos a Bolivia, desmovilizar a quienes estaban liderando la movilización, y en este caso la Central Obrera Boliviana. La ciudadanía vuelve a su rutina, de alguna forma está volviendo,
pero además el conflicto está migrando a otros lugares, a la mesa de negociación, por ejemplo, a la mesa de negociación. Y en ese contexto, entonces, no sé si te acuerdas que Ana Ardent decía que el conflicto ya no tiene la necesidad de mostrarse como estaba mostrándose hasta ayer. A esta misma hora se mostraba un conflicto muy, muy latente. Y en ese contexto, ¿tú crees que la ciencia política le ha derrotado a la coyuntura? Lo que puedo hacer es una interpretación desde la parte económica. No me animo a entrar al campo de la ciencia política en específico, y sí decir que hay efectivamente un escenario de apertura para tener mesas de diálogo y de encuentro, y eso es fundamental. De hecho, se han activado varias mesas técnicas de trabajo en la semana pasada, en un encuentro con diferentes organizaciones que ha llevado públicamente adelante el gobierno nacional. Sin embargo, para que esto tenga pues efecto, por supuesto que creo que hace falta también en este caso organizar toda esa temática, organizar todos los articulados que han quedado ahora fuera del decreto 5503 en una agenda temática, en un punteo de trabajos que vayan en función a algo, y ese algo es lo que creo que está faltando. No creo que esté en los planes del gobierno desactivar todo y dejar todo lo que se ha propuesto en el resto de los articulados en el aire, porque esta medida, o lo que queda del decreto 5503, el gasolinazo, el nuevo precio del diésel, las medidas de compensación, no son absolutamente insuficientes para salir de la crisis económica. Hay una batalla grande que todavía se viene. Está el tema del déficit fiscal, y el déficit fiscal no podemos cubrir eternamente con deuda externa, con deuda pública, y en esa parte todavía no se ha trabajado, y ese es un tema muy sensible que incluso complica porque tiene que negociarse con gobernaciones, tiene que negociarse con municipios, y tiene que hablarse de presupuestos, y cuando se habla de presupuestos, los gobiernos subnacionales por lo general suelen ponerse a la defensiva y no aceptan este tipo de reducciones, y eso va a tener que algún momento ponerse en la mesa, porque hablar de déficit fiscal es hablar de recortar los gastos corrientes, y ahí pues no solamente eso corresponde al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales, Mario. Lo has escuchado, me imagino, ayer al presidente, hablando en un tono triunfalista. Valía ese tono triunfalista señalando que el decreto había cumplido ya su misión y que atrás ni para tomar impulso. Él mismo decía eso, parafraseando creo que a Fidel Castro, que solía utilizar mucho en sus discursos de esa naturaleza. En todo caso, ¿crees que el gobierno puede manejar ese discurso triunfalista? Creo que era innecesario, Mario. Era un momento de aceptación, de diálogo y de reconocer que el gobierno tenía capacidad de escuchar a la población. Creo que ha habido un discurso también confrontacional en el sentido de dividir a los buenos y malos. Y si bien puede que el gobierno tenga esa percepción de que los que han estado en contra organizándose son los del movimiento al socialismo, la gente que tiene movimientos políticos o intereses, ha habido mucho más que eso en este movimiento, ¿no es cierto? Y ahí creo que el gobierno quizás peca en el sentido de intentar forzar al otro grupo a trincherarse en una batalla política innecesaria, pero esa es una opinión personal, por supuesto, que por lo menos personalmente hubiera preferido escuchar en una actitud más de diálogo y de escuchar, porque hasta ahora el presidente no ha tenido una relación muy directa y contacto directo con los que se han movilizado para acordar los términos en que se va a aprobar este nuevo decreto, ¿no? Y en eso es fundamental que el presidente tenga pues un contacto más cercano con la gente, porque empieza también a poner en juego su condición de presidente y su figura, y en eso creo que es importante que el gobierno cuide esa imagen. Ahora,
hay sectores que no aceptan esta negociación. Los ponchos rojos, por ejemplo, que se han puesto muy, muy violentos y uno se ha tenido que la gente le va a reaccionar algún día y puede haber una situación muy, muy difícil. ¿Qué opinas? ¿Debería mantenerse este mismo diálogo con la COP? Quizás mandar a dialogar a alguien con los ponchos rojos si es que ellos quieren manejar. ¿Es un sector muy, muy conflictivo? El sentimiento, por lo menos por la gente con quien converso, Mario, es un sentimiento de traición política, ¿no? Y creo que ese es el motivo de ese radicalismo que estamos viendo en algunos sectores, efectivamente. Además, con una historia larga de reivindicación política en el altiplano, porque ellos han votado masivamente por Rodrigo Paz, ¿no? Y Rodrigo Paz, a su vez, ha prometido muchas cosas, entre otras promesas económicas, ha dicho que iba a gobernar con el pueblo. En este momento, uno de los problemas grandes que tiene el gobierno, a mi parecer, es que no tiene interlocutores legítimos, interlocutores que puedan estar más cercanos y de alguna manera representando a estos sectores, ¿no? Sus ministros que están con las mayores responsabilidades en materia económica no tienen este perfil. Por lo tanto, pues le va a costar al gobierno acercarse a negociar, a conversar. Ayer han hecho un gran trabajo al ir al Alto, al ir al mercado campesino a reunirse, porque siempre es un territorio conflictivo para el gobierno, pero no van a poder hacer siempre eso. Entonces eso es riesgoso, eso puede acabar en otro tipo de conflictos. Una cosa es ir al Alto, pero otra cosa es ir a Ayacachi eventualmente para desactivar algún tipo de conflicto. Y ahí necesitan interlocutores y gente que pueda de alguna manera tener no solamente relación social, histórica con estos grupos, sino que puedan entender también las motivaciones políticas que ellos tienen. Entonces creo que eso pesa y todavía va a pesar muchísimo en estos sectores, sobre todo rurales, populares, periurbanos, porque ellos, sí, efectivamente, eso ha demostrado los resultados electorales, ellos han votado masivamente por el gobierno de Rodrigo Paz. ¿Crees en la teoría del dengue? Pobrecito el dengue, iba a decir, no, pero pobrecito, enfermó de dengue Evo Morales y ni siquiera participó en su programa de Causachun Coca. ¿Crees en esa teoría del dengue o él ha preferido distanciarse un poquito de esta situación para que no todo el mundo empiece a culparle a él sobre los bloqueos? Creo que lo segundo, Mario, Conocemos de alguna manera bastante bien a Evo Morales y él tiene olfato político y sabe moverse y en qué momentos aparecer o no, y creo que ha tomado esa decisión. Seguramente tenía información privilegiada por dónde iban a ir las negociaciones, y en este sentido también creo que influye el hecho de que no olvidemos que el gobierno está alineado abiertamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, de tener mayor control de la región, ¿no es cierto? Y eso, pues, en lo concreto, para el señor Evo Morales representa una amenaza a su libertad personal. Entonces, ese tipo de elementos también creo que influyen y todavía van a influir en estos comportamientos políticos. También creo que es cierto que no creo que toda esta movilización política haya sido organizada mayoritariamente, incluso diría, por el movimiento al socialismo. He escuchado actores, portavoces, gente que incluso siendo disidentes con ellos han estado sumándose a estas movilizaciones. Entonces, en ese sentido, quizás todo eso también el señor Evo Morales ha puesto en la mesa, ¿no? Y en la balanza, y eso podría explicar su ausencia, que es, digamos, rutinaria todos los domingos en la radio del Trópico de Cochabamba. Y lo último, el que, es imposible controlarle la verborragia, es a Lara, que inmediatamente conocida esta determinación, ha señalado que esta actitud no es un retroceso, sino un preaviso de despido al presidente
Paz, es decirle, la próxima es tarjeta roja, una cosa así, y bueno, él ha manifestado en sus redes sociales lo que siempre hace, ¿no es cierto? Bueno, él ya ha declarado hace mucho tiempo que es oposición y que esto le sirva para seguir gobernando con el pueblo. La posición de Lara, ¿qué te parece? Es pues unidireccional su comunicación, Mario. Quizás tenga razón en algunas cosas, pero tendría que argumentar, justificar y defenderlo. Sería mucho mejor escucharle y llegar a esa conclusión a partir de una entrevista con los medios, por ejemplo. Se podría conversar, aceptar una entrevista contigo, con otro periodista. Creo que eso daría, incluso pondría también en duda los postulados que él tiene, porque cuando se comunica por redes sociales, no está dialogando con la gente, ¿no es cierto? Entonces, aceptando que podría tener en algunos temas razón, tendría que justificarlo y argumentarlo, y eso no se ha dado, y la comunicación que utiliza el vicepresidente, porque ya no es candidato, es vicepresidente, tiene que ser de ese tipo, necesita entrar a una conversación democrática, abierta, donde pueda aceptar preguntas de ida y vuelta, y eso creo que podría, diríamos, por lo menos a la población entender mejor de qué se trata o por dónde van sus posturas. Caso contrario, efectivamente, políticamente eso no es conveniente para el gobierno, y si se trata solamente de desestabilizar sin argumentos, pues eso no es lo que queremos en el país. Bien, en todo caso, no sabes cómo te agradezco, Gonzalo, tu participación como siempre en el Café de la Mañana. Estamos siempre con el micrófono abierto para ti. Un abrazo grande y gracias nuevamente. No, al contrario, Mario, yo soy el agradecido. Muchas gracias. Bien, 9 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a la pausa.